en Estados Unidos, en Argentina. Bueno, un saludo a todos los asistentes que están ingresando. Ya en algunos minutos vamos a dar inicio a la presentación de alimentación saludable durante la cuarentena con la doctora Karen Ruiz Bermúdez. Estamos esperando que lleguemos al tiempo a las 3 de la tarde, que estamos citadas toda la audiencia para comenzar con esta presentación. Mientras tanto, si quieren, les voy a dejar, si quieren consultar, pueden consultar las redes sociales tanto de Colombia Doctor como de Nutriactívate y de Plastic Skin, donde pues están todos los profesionales que hacen parte de Colombia Doctor. Les vamos a escribir por el WhatsApp, perdón, por el chat, les vamos a escribir las páginas de internet si quieren irlas consultando. Mira, hola Fernando, de Arizona, Estados Unidos. Qué bueno. Nutriactívate. Nutriactivate.com.co, ¿cierto? Sí, nutriactivate.com.co. Nutriactivate.com.com. Tenemos también la página de colombiadoctor.com y tenemos Plastic Skin. myplasticskin.com. Esas son nuestras páginas en internet, todos somos profesionales debidamente certificados. Y también están nuestras redes sociales, nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram. En Instagram nos pueden encontrar como myplasticskin. También encuentran a la doctora con su perfil en Instagram con Nutractívate. Y ahí van a encontrar bastante información sobre el tema de nutrición. Y en MyPlastic Skin somos un consultorio de dermatología y cirugía plástica. Bueno, ya faltan unos minuticos. Saludos desde Buesaco, Nariño. Excelente tema que van a abordar. Bueno, muchos saludos, Jimmy Alejandro. Esperemos que sea de tu agrado la presentación junto con la doctora. Vamos a seguir esperando que vayan entrando más asistentes. Ya estamos alcanzando alrededor de casi los 20. Saludos a las personas que se están conectando de Medellín, aquí en Bogotá, Santiago de Cali, en Pasto, Santo Domingo, México. Tenemos de Estados Unidos, Reggie, Marcela, Diana de Bogotá. A Mauricio Polanco, Fernando, Felipe Geriata, a Daniel, a Carlos Mario. Bueno, ahí siguen ingresando todos los asistentes a esta interesante charla que tan de actualidad por la situación en la que en la que estamos todos actualmente. Situación única yo creo que para todos. Chao, Ricardo. Nunca nadie nos habíamos ubicado en esta situación. ¿Me decías, Karen? No, que te dejé de escuchar por un momento, pero ya te estoy escuchando. Bueno, ya faltan 2 minutos y vamos a comenzar. Les voy mencionando a los asistentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat. Ahí los leemos. Vamos a tomar nota muy juicioso de sus preguntas. Y posteriormente, al final de la charla, vamos a darle respuesta a las mismas. Así que espero que presten bastante atención y cualquier duda, pues podamos resolverla. Bueno, ya superamos los 20 asistentes. Saludos a todos. Barranquilla, Marta Cecilia, saludos desde Bogotá. De Argentina, Medellín, Santiago de Cali, bastantes personas de aquí de Bogotá, de Neiva.
Buenas tardes a Lucy Rusi que nos saludan por el chat. Bueno, hola a todos, hola Natalie. Bueno, son las 3, yo creo que nos vamos a ir presentando. Bueno, mi nombre para los que no me conocen, yo soy el doctor Ricardo Botache, soy cirujano plástico, hago parte del equipo de My Plastic Skin, en donde les mencionaba es un consultorio de dermatología, cirugía plástica. Tenemos lamentablemente esta situación que está pasando todo el planeta, en el que nos encontramos cerrados, pero como todas las personas, estamos abocados a reinventarnos. Así que de esta manera estamos buscando estar cercano a nuestros pacientes a través de estas jornadas educativas y constructivas de temas de actualidad. Ya tuvimos un previo webinar sobre el cuidado de la piel y hoy vamos a hablar sobre la alimentación saludable durante la cuarentena, que nos va a colaborar nuestra nutricionista de cabecera, nutricionista que también hace parte o también está vinculada a My Plastic Skin, es Karen Ruiz Bermúdez, es nutricionista, dietista, especializada en la Universidad Nacional, es egresada de la Universidad Nacional, el propio emprendimiento con NutriActívate. Ahí pueden encontrar en la primera presentación su Instagram, un Instagram muy interesante que la verdad que tiene posts interesantes y muy actuales. Me gustó mucho de los recientes, vi uno sobre Netflix que me pareció muy interesante, que me gustaría preguntarle más adelante a ella sobre algunos consejos y algunas tendencias que nos han abocado también estas últimas situaciones. Y bueno, los voy a dejar con ella. Muchas gracias, Karen, por aceptar la invitación a este espacio. También nos van a encontrar en Colombia Doctors, que es también otro emprendimiento al cual hacemos parte junto con Planes Turísticos, su empresa de elección en si piensan en turismo. Así que bueno, Karen, te dejo con toda la audiencia. Yo me voy a silenciar, me voy de sus pantallas y ya podemos dar inicio a lo que va a ser este webinar. Espero que lo disfruten todos y no olviden que por el chat vamos a estar tomando nota de sus dudas, de sus preguntas y al final vamos a leerlas para poderlas resolver. Así que bueno, Karen, te dejo con todo el público, el público. Listo, muchas gracias, doctor Ricardo. Bueno, entonces bienvenidos a todos, muchas gracias por su asistencia y vamos a dar inicio a la presentación sobre alimentación saludable durante la cuarentena. Entonces, definitivamente la cuarentena ha cambiado nuestra vida en muchos aspectos y uno de ellos es la forma como nos alimentamos. La idea es que hoy vamos a hablar de cómo debe ser nuestra alimentación durante esta época de confinamiento con el principal objetivo de mantener nuestro estado de salud. Entonces, vamos a hablar sobre cuáles son los objetivos de la alimentación en esta época de cuarentena. Entonces, vamos a mencionar algunos objetivos y todos los aspectos relacionados con estos objetivos. El primero es garantizar que la alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, adecuada e inocua. Cuando hablamos que la alimentación debe ser completa, nos referimos a que incluya alimentos de todos los grupos. Entonces tenemos una clasificación, diferentes grupos de alimentos entre los que incluimos las frutas y verduras, las carnes y granos secos, los lácteos, las grasas, los cereales y tubérculos. Entonces nuestra alimentación debe ser completa porque debe garantizar el consumo de estos grupos de alimentos con el objetivo de aportar todos los nutrientes que nuestro organismo requiere. Debe ser también equilibrada. Equilibrada hace referencia a que se guarde una proporción entre todos esos nutrientes, porque pues podemos, si no hay un equilibrio entre ellos, pues no sería completa. Entonces pues hay que buscar un equilibrio entre los nutrientes. Debe ser suficiente, o sea, que realmente logre cubrir esos requerimientos de calorías y de nutrientes. Y adecuada. Adecuada hace referencia a que esté adaptada a cada persona. Seguramente en nuestra casa tenemos un adulto mayor o un niño, una mujer embarazada o una persona físicamente activa. Entonces la alimentación se debe adaptar
a cada una de las condiciones de estas personas. E inocua, ese término de inocua toma pues una relevancia importante en este contexto, y es que hace referencia a que la alimentación no debe ser vehículo de transmisión de enfermedades microbiológicas. Entonces, pues ahorita pues ese es el tema pues que más nos ha tocado, y es que pues la idea es que los alimentos no vayan a transmitirnos ninguna enfermedad, ningún virus, ningún microorganismo. Entonces, pues acá la recomendación pues es buscar que lavemos y desinfectemos los alimentos, especialmente los que nos vamos a comer crudos, para evitar enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, ese es el primer objetivo, buscar que nuestra alimentación cumpla con todos esos requisitos, y ya vamos a explicar cómo podemos hacer que nuestra alimentación cumpla con esos requisitos. Bueno, entonces, el segundo objetivo, en cuanto al peso, nos preguntamos si debemos mantener el peso o debemos bajar de peso o quizás subir de peso. Entonces, para las personas que hayan iniciado la cuarentena con un peso normal, que el peso sea adecuado, acorde a sus características físicas, a su estatura, a su edad, el objetivo sería mantener ese peso, que es algo que hemos visto que muchas personas no están logrando, ¿cierto? Porque hay muchas que están subiendo de peso en esta cuarentena, y no debería ser así. Deberíamos buscar mantener el peso durante la cuarentena si ese peso es normal. Bajar de peso, bueno, ya vamos a mirar en la siguiente diapositiva un poquito más el tema de si es o no conveniente bajar de peso en este momento de cuarentena. Y subir de peso, entonces también puede ser una opción. Muchas personas quieren incluso aprovechar este tiempo para tratar de subir de peso. Este peso, aclaro que la idea de aumentar de peso es que este peso se aumente a partir de masa muscular, no subir peso graso, sino de masa muscular. Eso se logra cuando se combina ejercicio de fuerza con una buena alimentación. Entonces hay muchas personas que tienen también ese objetivo ahorita durante la cuarentena, y es completamente válido. Hay algo de limitaciones con respecto al ejercicio, porque en casa no tenemos de pronto tantos implementos deportivos como quisiéramos para lograr el objetivo de manera más eficiente, pero también es un objetivo válido durante la cuarentena. Entonces, con respecto a bajar de peso, ¿cuál es la recomendación? No, en este momento, digamos, el momento de la cuarentena no es momento para iniciar dietas estrictas o planes nutricionales sin supervisión del nutricionista. Es decir, que no es momento tampoco para incursionar en alguna dieta, de pronto que vaya a ser, como les decía, muy estricta. En el mundo de la nutrición hemos dado de muchas recomendaciones de diferentes dietas, como ayuno intermitente, dieta cetogénica, dieta vegana, dieta paleolítica. Entonces son diferentes dietas, y hay personas que quieren empezar a incursionar con esas dietas durante la cuarentena, y no es recomendable, ¿sí? Ni dietas estrictas sin supervisión del nutricionista, porque estas dietas podrían llegar a suprimir el sistema inmunológico. Y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que es importante tener nuestro sistema inmunológico muy fortalecido en este momento con el tema del coronavirus. Entonces, no es momento para iniciar ese tipo de dietas. Se los digo porque he tenido pacientes que asesoro virtualmente que me han dicho, por ejemplo, que han iniciado ayunos de 20 horas, o como les digo, dietas cetogénicas, pero no quiere decir que no sea algún régimen dietario que se podría aplicar en algún momento, pero no sería particularmente el momento, pero más por el tema del sistema inmunológico, porque no sabemos nuestro cuerpo cómo va a responder a este tipo de dietas. Las personas que ya venían con un plan de alimentación hecho por su nutricionista podrían continuar bajando de peso durante la cuarentena, y muchas personas lo están logrando, pero tiene que estar vigilado por el nutricionista para garantizar que haya un aporte de todos los nutrientes que la persona requiere, para que no vayamos a incurrir en deficiencias nutricionales. Entonces, los que ya venían bajando de peso pueden seguirlo haciendo. Los que quieran iniciar, se podría hacer, como les decía, con supervisión y sin buscar pérdidas muy exageradas de peso, porque, les repito, podría alterar el sistema inmunológico. Entonces, el otro objetivo, pues asociado a esto, como les digo, es fortalecer el sistema inmunológico. Esto es muy importante. El sistema inmunológico no es algo que uno desarrolla, o sea, no es que yo como bien una semana y ya tengo un sistema inmunológico adecuado, sino que es algo que se desarrolla con mucho tiempo, y muchos aspectos influyen.
La alimentación es uno muy importante, aunque hay otros factores que también influyen. Entonces, uno de los objetivos durante la cuarentena tiene que ser definitivamente eso. Y yo me encuentro sorprendida porque veo que, como les digo, las personas que asesoro en este momento, pues a nivel virtual, no están todavía muy conscientes de cómo debe ser la alimentación para fortalecer el sistema inmunológico. Y todavía me encuentro que los hábitos todavía ha costado un poco trabajarlos en esta cuarentena. Entonces, pues la invitación también es a que tengamos en cuenta, obviamente, todo esto en pro de fortalecer el sistema inmunológico. El primer grupo de alimentos importante para fortalecer ese sistema inmunológico son las frutas y las verduras. Son fundamentales. Y como les digo, hay personas que todavía no están consumiendo frutas todos los días, entonces, ni las verduras todos los días. Entonces, la recomendación de consumo de frutas y verduras es de 5 al día. Son 5 porciones diarias que tenemos que incluir entre frutas y verduras de diferentes colores y buscando la mayor variedad posible. Hay dos vitaminas en particular que nos ayudan a fortalecer ese sistema inmune, que son la vitamina A y la vitamina C. La vitamina A la encontramos en alimentos amarillos y verde intenso. La encontramos en alimentos como la mandarina, la espinaca, la uyama, la zanahoria, el mango. Y la vitamina C la encontramos en la guayaba, por ejemplo. Es un alimento que tiene mucha vitamina C, de muy fácil acceso para nosotros acá, por lo menos acá en Colombia. Tenemos otros alimentos que nos aportan vitamina C como el brócoli, el coliflor, el pimentón, los cítricos, la naranja, el kiwi. Entonces podemos obtener relativamente fácil la vitamina C si somos consumiendo frutas y verduras. El otro grupo de alimentos importantes son las carnes blancas y rojas, y bueno, acá también entra el huevo por su aporte de proteína, de zinc y de hierro, que son nutrientes que están también interviniendo en el sistema inmunológico. Entonces, también debemos incluir este tipo de alimentos. El huevo, como les digo, es un alimento de alto valor nutricional, su proteína es de excelente calidad, entonces lo ideal sería incluirlo también. Las leguminosas, lo que conocemos como granos secos, frijoles, garbanzo, lenteja, por su aporte de fibra, de proteína, de vitamina C y minerales, también se convierten en un excelente aliado en esta cuarentena. Los lácteos, por su aporte de proteína, entonces la leche, el queso, el yogur. Y finalmente, las bebidas fermentadas. Cuando hablamos de bebidas fermentadas, estamos hablando de las bebidas como el yogur, la leche kefirada, las bebidas en agua también a base de kéfir, la kombucha, que también todos estos que les nombro son bebidas, como son fermentadas, tienen microorganismos que van a favorecer nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal son las bacterias y microorganismos que tenemos en el intestino. Entonces tenemos unas bacterias que están regulando y favoreciendo la inmunidad a nivel del intestino. Entonces estas bebidas fermentadas nos van a ayudar frente a eso, a esa inmunidad que nos proporciona el intestino, que sería pues la primera barrera de inmunidad. ¿Qué ha cambiado entonces desde que inició la cuarentena? ¿Cierto? Como les decía, nos ha cambiado pues muchísimo, a todos nos cambió la vida de un momento a otro. Y una de las cosas que ha cambiado es que antes de pronto caminábamos o caminábamos para tomar el transporte o para ir al centro comercial o para hacer alguna diligencia. Nos movíamos, al menos como que salíamos un poco a caminar. Ahorita pues nos movemos muy, muy poco, ya no tenemos que desplazarnos al trabajo, pues la mayoría de personas, sino que estamos es en la casa, entonces estamos pues muy, muy quietos y eso hace que disminuya el gasto energético. ¿Qué quiere decir eso? Pues a menor movimiento, menor gasto de energía. Y como tenemos menor gasto de energía, también deberíamos comer menos calorías. Lo que está sucediendo justamente es todo lo contrario, ¿cierto? Que las personas están comiendo más y moviéndose menos, entonces están aumentando de peso. Bueno, no todas, pero pues una gran parte de las personas. Entonces, la idea es que tengamos en cuenta que si nos movemos menos, tenemos también que comer menos calorías. Aunque bueno, esto de que nos movemos menos, pues también puede ser, lo repito, pues para la mayoría de personas, pero sin lugar a duda hay muchas personas que han aprovechado justamente esta cuarentena para activarse más, para hacer más ejercicio. Dicen de pronto el tiempo que yo gastaba para irme al trabajo ya lo estoy gastando es en mi rutina diaria de ejercicio. Entonces, pues muchas personas incluso podrían estar haciendo más ejercicio que antes de la cuarentena. Entonces, también puede pasar.
¿Qué ha cambiado también desde que inició la cuarentena? La forma en la que hacemos mercado, ¿cierto? Antes, pues, normalmente íbamos al supermercado, escogíamos los alimentos. Ahora, pues, ciertamente hay personas que lo siguen haciendo. Otros de pronto tratamos de pedir más domicilio para evitar a salir, tener que salir a la calle. Entonces ha cambiado la forma en la que hacemos mercado porque estamos comprando de pronto algunos alimentos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, y pues justamente hemos modificado la reserva que tenemos normalmente de alimentos en nuestros hogares. Entonces, ¿cuál sería la recomendación cuando vamos a hacer mercado teniendo en cuenta estos cambios? Lo primero es que tenemos que hacer una lista de mercado, ¿sí? Es importante, pues así lo pidamos a domicilio o vayamos al mercado, tenemos que hacer una lista y tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos cuando lo vamos a hacer. Entonces, lo primero es el número de personas que vivimos en la casa, ¿sí? No es lo mismo, pues, si vamos a hacer un mercado para una pareja que si de pronto para 6 personas que tienen una familia, entonces tenemos que tener en cuenta las personas que vivimos en la casa para saber qué cantidad vamos a comprar, la capacidad de almacenamiento de esos alimentos enfocado a evitar el desperdicio de alimentos, porque muchas veces, justamente como estamos en el tema de la cuarentena, que queremos comprar cantidades demasiado grandes, nos excedemos y pues compramos alimentos que finalmente se nos van a dañar porque no tenemos la capacidad de almacenamiento, bien sea en nuestra nevera o en nuestro congelador, y se van a dañar los alimentos, y eso es un aspecto muy importante porque en este momento más que nunca pues debemos evitar el desperdicio de alimentos. Otro aspecto es revisar el aporte nutricional de los alimentos, o sea, hacer la lista de mercado no pensando solamente en lo rico, sino también en que eso sí, eso nutricionalmente me va a generar un beneficio a mí y a mi familia. Es importante también que no tengamos hambre. Esto suena un poco gracioso el no tener hambre cuando uno va a hacer una lista de mercado o cuando va a mercar, pero es importantísimo que no hagamos el mercado en el momento en que tengamos hambre. O sea, si vamos, por ejemplo, muy cercano a la hora del almuerzo o muy cercanos a la hora de la cena, vamos a elegir los alimentos no justamente por su aporte nutricional, sino por antojo, porque nos gustó algo. Entonces, si de pronto vemos que están vendiendo, no sé, por ejemplo, carne para hamburguesa y tenemos hambre, decimos, uy, no, como que quiero hamburguesa, o como que si tenemos hambre nos antojamos de absolutamente todo lo que nos pongan por delante porque tenemos hambre. Pero si no tenemos hambre, podemos ser un poco más racionales para hacer una adecuada elección de esos alimentos. Entonces es importante no tener hambre cuando hagamos o el listado o el mercado cuando lo hacemos de manera presencial. ¿Y qué es lo que, bueno, voy a decirle lo que no debemos y lo que sí debemos incluir, pero pues empecé por lo que no debemos incluir en ese mercado? Y es curioso porque, como les decía, se veía en los mercados al principio, cuando empezó la cuarentena, todas las personas, lo que compraban, los carros llenos de todos los alimentos que compraban, y se veía que las personas no tenían idea de cómo fortalecer ese sistema inmunológico con la alimentación, porque uno decía, llevan alimentos que tal vez les van a suprimir el sistema inmunológico en vez de llevar alimentos que se los vayan a fortalecer. Entonces era como un poco curioso ver esas, o todavía claro que ya no, de pronto más al principio que se veían esas filas del mercado. Entonces, ¿qué no debemos incluir? Alimentos como paquetes, o sea, papas, chitos, maicitos, este tipo de alimentos que son empaquetados porque son altos en sodio, altos en calorías, bajo aporte nutricional. Bebidas azucaradas, dentro de las bebidas azucaradas encontramos las gaseosas, los jugos de caja, los jugos de botella, los tés en polvo, este tipo de bebidas que son, vienen listas y son industrializadas y altas en azúcar. Alimentos azucarados en general como postres, tortas dulces, ponques dulces, golosinas, embutidos, los embutidos como salchicha, jamón, mortadela se podrían incluir, pero se deben incluir de manera moderada, entonces se podrían incluir, por ejemplo, en el mercado en una cantidad pequeña para que no tengamos disponible por mucho tiempo esos alimentos en la casa. Y definitivamente alimentos ultraprocesados, aunque los que ya mencioné son ultraprocesados, pero digamos asociados más a los que vienen listos para el consumo como comidas principales. Por ejemplo, las cremas de sobre, alimentos que vienen listos, por ejemplo, un puré de papa que venden que solamente te dicen ponle agua y ya estuvo listo, o una sopa que es ponle agua y ya estuvo listo. Son alimentos ultraprocesados y que hace referencia a que son ultraprocesados, que son altos en sodio, altos en calorías, en carbohidratos,
algunos en azúcar y carecen de aporte o pues es muy bajo el aporte que puedan tener de vitaminas, de minerales, de fibra. Entonces son alimentos que no nos van a aportar en salud, sino todo lo contrario. Entonces, para que tengamos en cuenta que este tipo de alimentos no deben ser la opción y como les digo, es de lo que más justamente están comprando las personas en esta época. ¿Y qué sí debemos incluir? Frutas y verduras. Entonces, frutas y verduras las debemos comprar de manera semanal. Pasa que muchas familias hacen las compras, por ejemplo, de manera quincenal. O sea, que las frutas y las verduras, como su vida útil es de una semana, pues las compran, se le pasa la semana y ya la siguiente semana no tienen frutas y verduras. Entonces, pues ahí no estarían comiendo frutas y verduras todos los días, sino más o menos una semana cada 15 días. Entonces, es importante que las frutas y las verduras las compremos de manera semanal. Tubérculos y raíces como la yuca, la papa también se deben incluir. Lácteos, entonces leche en polvo, eh, yogur, queso, carnes y huevos, ya dijimos carnes blancas, rojas y huevos, cereales también como el arroz, la pasta, entonces ese tipo de alimentos son los que tenemos que incluir en nuestro mercado. Alimentos también como enlatados, muchas veces los enlatados han sido también un poco satanizados por ser enlatados, sin embargo hay unos enlatados que pueden ser una muy buena opción nutricional, como por ejemplo el atún y las sardinas. El atún y las sardinas son pescados que tienen proteína y tienen un aporte de omega 3 importante, entonces los podríamos incluir. Su desventaja es que son altos en sodio, pero realmente representan una ventaja para la alimentación por su aporte nutricional, así sean enlatados, porque como les digo, su única desventaja sería el sodio, porque ellos no tienen conservantes, entonces los podemos incluir también y en un momento dado, pues a veces cuando si no hemos, digamos que son un salvavidas en ciertos momentos y si no hemos preparado otro tipo de carne. Los cereales integrales, les decía, como el arroz, la pasta, ¿sí? Cuando hablamos de cereales no hablamos de los cereales de caja, no, sino de cereales como el arroz, la pasta, la avena, la quinoa, también los podemos incluir en el mercado. Las leguminosas que ya hablamos, o sea, los granos secos, frijoles, garbanzo, lenteja, arveja seca, y los frutos secos también van a ser un excelente aliado por su aporte de vitamina E. Entonces, las almendras, las nueces, el maní, las cremas, por ejemplo, crema de maní, crema de almendras, también que son un derivado de los frutos secos, también los podríamos incluir en el mercado. Bueno, si vamos a incluir ese tipo de mantequilla o de crema de frutos secos, es importante que no tenga azúcar adicional. ¿Qué otra cosa ha cambiado desde que inició la cuarentena? Entonces tenemos muy cerca la cocina todo el tiempo, ¿cierto? Porque pues si estamos en la casa, nuestra cocina está muy cerca. Y pues qué va a haber en la cocina va a depender justamente del punto anterior y es qué mercado hicimos. Entonces, si hicimos un mercado en el que incluimos muchos jugos azucarados y paquetes, pues fácilmente yo voy a la cocina y me tomo un vaso de gaseosa con un paquete porque lo compré en el mercado. Pero si yo no lo compré en el mercado y voy a la cocina y solamente tengo opciones saludables, voy a comer opciones saludables porque eso fue lo que yo planifiqué y lo que planeé previamente en mi lista de mercado. Entonces, si se dan cuenta, pues esto puede ser incluso una ventaja porque tenemos esa opción de comer los alimentos que hemos comprado previamente. Ahorita en esa situación que estamos, digamos, es importante que tengamos en cuenta de no tener esas tentaciones. Entonces, en la situación en la que estamos, si decimos ahorita me quiero ir a comer, no sé, un helado, pero voy a mi nevera y no hay helado, pues simplemente no me como el helado. No voy a ir en este momento más con todo el protocolo con el que ahora tenemos que salir y entrar, no me voy a ir a buscar un helado en este momento y además que tenemos que evitar salir y bueno, muchas cosas que ya me limitan mi salida, pues no lo voy a hacer y simplemente no me lo como. Entonces es muy buena opción no tener la disponibilidad de esos alimentos que realmente no debemos incluir de manera frecuente. Como les digo, no lo debemos incluir de manera frecuente, no quiere decir que no nos podamos dar un gusto o un antojo de vez en cuando, sí, claro que sí lo podemos hacer, porque dentro de la alimentación saludable también contemplamos comer comidas típicas o comidas rápidas o postres. Se puede hacer dentro de una alimentación saludable siempre y cuando seamos juiciosos con la frecuencia de consumo de estos alimentos, que no sea muy frecuente. Entonces lo podríamos
incluir dentro de algún gusto que nos queramos dar de pronto cada 15 días, cada 8 días, bueno, dependiendo de cada persona la frecuencia con la que se pueda realizar, pero pues si no, como les digo, si en general no tenemos en el mercado alimentos que no deberíamos incluir, pues simplemente no los vamos a comer porque no van a estar en nuestra cocina. ¿Qué más ha cambiado? Pues que en general hay más ansiedad, ¿cierto? Entonces, como hablábamos, hay ansiedad frente a la situación. A todos nos ha afectado de alguna manera el tema de la cuarentena y pues esto genera ansiedad y esa ansiedad se ve en cierta parte reflejada hacia la alimentación porque vamos a tratar de calmar esa ansiedad con los alimentos, entonces a eso hay que revisarlo muy bien. Importante si tenemos mucha ansiedad revisar también el tema con un psicólogo, sería lo ideal, es el profesional idóneo para tratar la ansiedad. Y pues acá les voy a dar unas recomendaciones que podemos tener en cuenta desde la alimentación para manejar esa ansiedad. Entonces, ¿cómo evitar comer de más en cuarentena? ¿Cómo evitar o cómo tratar de controlar esa ansiedad que nos da en cuarentena? Lo primero es planificar las comidas. Es importantísimo planificar las comidas, saber entonces qué vamos a comer hoy, qué vamos a comer mañana. La planificación se puede hacer diaria o se puede hacer una vez a la semana, dependiendo digamos, del gusto de cada uno. Pero lo importante es planificarlo, porque si yo no tengo ni idea qué voy a almorzar hoy, qué voy a comer en la media tarde hoy, en la cena hoy, pues termino comiendo cualquier alimento que nutricionalmente no va a ser una buena opción para mí. Entonces es importante planificar las comidas. Segundo, comer en la mesa. Eso es muy importante. Y lo digo porque ahorita que estamos con el tema de la virtualidad, de trabajar desde la casa, de estudiar desde la casa, eso se puede prestar para que le quitemos el tiempo a la comida y terminemos comiendo encima del computador. Entonces estamos en una charla, estamos comiendo mientras escuchamos la charla o si estamos trabajando, lo que sea, pues lo hacemos encima del computador y realmente eso no es correcto. Lo correcto es comer en la mesa, siempre se debe comer en la mesa, porque además eso tiene otro tipo de connotaciones a nivel social, a nivel psicológico, y es el hecho pues, de que estemos en ese lugar prestándole el tiempo y la atención que la alimentación se merece. Entonces es importante siempre comer en la mesa. Tomar pequeños bocados es importante porque eso va ligado a comer despacio también, entonces comer bocados pequeños y masticarlos muy bien. Eso pues en general hace que nos demoremos un poco más comiendo y al demorarnos un poco más comiendo vamos a tener mayor saciedad, mejor digestión, mayor saciedad y por ende menor apetito en el transcurso del día. Entonces también es muy importante que mastiquemos muy bien los alimentos y que nos demoremos, ojalá mínimo 20 minutos en las comidas principales. Importante también disfrutar los alimentos, ¿sí? Nunca no se nos puede olvidar que algo que está inherente a comer es el placer, ¿sí? Es disfrutar el hecho de comer. Entonces, la idea es que esa alimentación, que sea una alimentación sana, pero que realmente la disfrutemos. Y la disfrutamos cuando hacemos más conscientes todos los sentidos, ¿cierto? El olor, el sabor, el ver la comida, y como les digo, y eso lo logramos cuando estamos dedicados únicamente a comer, no al WhatsApp, ni a las redes sociales, sino el momento de comer es para comer, ¿sí? No para hacer otra cosa, sino para comer y eso también nos va a ayudar a disfrutar más los alimentos. Comer en familia, sin lugar a duda, yo creo que en este momento pues es una excelente oportunidad para comer en familia. Entonces la idea es comer en familia en la medida de lo posible e incluir comidas principales altas en proteína y fibra. Entonces, las comidas principales que son desayuno, almuerzo y cena deben tener un aporte importante de proteína y de fibra porque esto nos va a ayudar a que nos sentamos con mayor saciedad y esto a su vez nos modera el apetito. Porque si desayunamos, por ejemplo, un café con unas galletas, pues eso es un desayuno bajo en proteína, bajo en fibra, entonces nos vamos a sentir como ansiosos en el transcurso del día, como con hambre, pero realmente es porque no desayunamos bien. Entonces, pues eso nos va a generar a la larga un mayor consumo de nutrientes en el transcurso del día, un mayor consumo de calorías más bien en el transcurso del día. Importante también una adecuada hidratación. Ahorita que estamos en casa,
nos hemos olvidado de la hidratación. ¿Sí? He notado mucho con esas personas que asesoro virtualmente, que en la oficina tenían la costumbre de tener, por ejemplo, su botella de agua, entonces estaban tomando el agua todo el tiempo en la oficina, ahorita en la casa pierden ese hábito. Entonces, es importante retomar más bien ese hábito que teníamos en la oficina de mantener, por ejemplo, una botellita de agua y estar hidratándonos en el transcurso del día. Eso hace parte también de sentirnos saciados, y porque a veces se puede confundir la sed con hambre. Entonces, hablar del tema de hidratación es un tema muy largo, pero entonces como para poder resumir y que ustedes se lleven algo práctico a sus casas, es que podemos tener en cuenta el color. Hay una escala que es la escala del color de la orina y podemos tener en cuenta esta escala para revisar si estamos bien hidratados o no. Acá ustedes ven que tenemos esta escala, son 7 colores de orina. La orina, si se dan cuenta, debe estar en el color 1, 2 o 3. Si estamos orinando de color 4, 5, 6 o 7, ya estamos deshidratados. O sea que siempre debemos orinar claro, porque esto pues nos va a indicar que estamos bien hidratados. Aclaro que hay medicamentos y hay suplementos nutricionales que pueden modificar el color de la orina, pero en general una persona que no tome medicamentos ni nada, pues este es un muy buen indicador de hidratación. Entonces, si uno va al baño y sabe que está orinando, como les digo, desde el color 4 al 7, pues sabemos que el líquido que estamos tomando no es suficiente y tenemos que incrementar el consumo de líquido. O si por el contrario estamos orinando 1, 2 o 3, pues estamos bien hidratados. Entonces, esta es una forma como muy personal de evaluar nuestra hidratación y funciona muy bien. Es importantísimo crear una rutina diaria que nos haga mantener ocupados, ¿sí? Hay muchas personas que están haciendo teletrabajo, otras que no, pero es muy importante crear una rutina, porque si no creamos esa rutina, digamos que la opción es ir a comer. Entonces, si yo me levanto hoy y no tengo ni idea de qué voy a hacer hoy, pues voy y como y no sé qué más hacer, entonces vuelvo y como. Pero si yo tengo ya mi rutina organizada y digo, bueno, de 7 a 8 de la mañana leo y de 8 a 9 hago ejercicio y bueno, no sé, así sí en general programo mi rutina, mantengo mi mente ocupada y establezco que solamente en ciertos horarios voy a comer, pues nos va a ayudar mucho, porque como les digo, si estoy ahí como libre, pues todo el tiempo estoy en la cocina, pero si tengo ya también establecidos mis tiempos de comida dentro de la rutina, eso me va a ayudar a organizarme y va a evitar que coma de más durante la cuarentena. Y finalmente, creo que esto que está sucediendo en este momento con la pandemia es una gran oportunidad, ¿sí? Sin lugar a duda, pues esto nos tiene que dejar muchísimos aprendizajes. Y en cuanto a la alimentación, creo que es una gran oportunidad para muchas cosas. Entonces, lo primero es cocinar en la casa, o sea, eso es algo que muchísimas personas no hacían hace mucho tiempo y estamos teniendo la oportunidad de otra vez cocinar en la casa, de poder comer lo que nosotros mismos cocinamos, porque hay muchas personas que todo lo hacían por fuera, todas sus comidas eran en el restaurante y estamos retomando el cocinar, entonces es una gran oportunidad. El hecho de poder compartir con nuestras familias, o sea, muchas personas también antes de la cuarentena, el desayuno normalmente es corriendo porque estamos todos de afán, en el almuerzo todos estamos por fuera, entonces no compartimos con nuestra familia, y la cena de pronto a veces, y eso si no llegamos muy tarde a la casa, a veces se comparte o no se comparte la cena. En este momento pues es súper valioso lo que está sucediendo porque hacemos todas las comidas juntos en familia, entonces es como les digo, para mí es una oportunidad muy valiosa de retomar esos lazos familiares y de poder compartir nuevamente las comidas y sentarnos en el calor del hogar a hablar y poder compartir nuestras comidas en familia. Eso también es una oportunidad para aprender recetas saludables, ¿cierto? Entonces, eso mismo, aparte de cocinar, los que no sabían cocinar de pronto ahorita están aprendiendo, los que no comían saludable ahorita, entonces, bueno, veamos algo saludable y están aprendiendo recetas saludables, entonces, pues es una excelente oportunidad para aprender cosas que se van a prolongar para el futuro. Y fomentar hábitos saludables en nuestra familia, ¿sí? Asociado a todo esto, pues poder fomentar esos hábitos. Tengo personas que asesoro que ya venían en un proceso de cambios de hábitos de alimentación antes de la cuarentena, llegó la cuarentena, entonces fue la oportunidad para que lo que ellos ya habían aprendido en hábitos ya lo transmitieran a su familia. Entonces,
ya lo están transmitiendo y ya sus familias están aprendiendo a comer más sano en casa. Entonces, si se dan cuenta, también podemos fomentar esos buenos hábitos. Los que ya tengamos los podemos fomentar en todos los integrantes de nuestra familia. Entonces, es una oportunidad grandísima que tenemos de adquirir hábitos. Todo esto nos puede servir para adquirir hábitos. Por ejemplo, lo que les decía de aprender a consumir frutas y verduras, es un hábito que podemos adquirir y que ya nos debe quedar para siempre. Bueno, finalmente, pues gracias. Recuerden que pues la cuarentena es algo que está sucediendo, pero no es para siempre. Pero esos hábitos alimentarios que podemos adquirir, que tenemos la oportunidad de adquirir en cuarentena, sí nos pueden quedar para siempre. Muchas gracias. Hola, sí, Karen, la verdad, pues sin palabras, muy completa tu presentación, muy educativa. Creo que voy a retomar algunas cosas que me parecieron muy importantes mencionar, pero muy completa. Abordaste casi todos los aspectos y algunas preguntas que te estaba elaborando me las ibas respondiendo mediante que ibas dando tu charla. Bueno, recordar que los objetivos de la alimentación en la cuarentena es que sea una alimentación completa, equilibrada, que sea suficiente, que sea adecuada y que sea inocua. Me llamó mucho la atención y me pareció muy interesante el punto en el que nos encontremos cuando estamos en esta cuarentena, si queremos mantener el peso, si lo que queremos es bajar, si lo que queremos es subir de peso. Y en este punto sí también les quería mencionar a los asistentes, pues que lo más importante es acudir al personal que está capacitado para que nos ayuden con una asesoría profesional a realizar estos objetivos, ya sea mantener, ya sea bajar o ya sea subir de peso. Yo sé que hay mucho influencer, ahora el tema de las redes sociales, ahora tenemos pues mucha información, pues estamos bombardeados de información. Entonces, pues lo más importante es asistir siempre a los profesionales que están adecuadamente capacitados. Cuando tú mencionabas en este punto de bajar de peso, ahora creo que hay un boom, no sé si lo has escuchado, pero se ha hablado mucho sobre el ayuno intermitente. Entonces, pues Sí. sí quería pues mencionarlo aparte, más o menos sobre el ayuno intermitente, que por lo que sé son alrededor de 16 horas, 18 horas sin recibir ningún alimento que puede tener algún tipo de beneficio. Quería saber qué más nos podrías agregar sobre el ayuno intermitente ahora en cuarentena. ¿Sí? ¿Cuáles serían sus beneficios que estaría en contra sobre el ayuno intermitente? Listo. Entonces, el ayuno intermitente, bueno, digamos que 16-8 es una de las estrategias, pero hay varias estrategias, o más que estrategias, métodos del ayuno intermitente. Hay unos que son también 12-12, que es 12 horas ayunando, 12 horas comiendo. El 16-8 es el más manejado y otros que pueden ser un poco más restrictivos y restringir pues un poco más esa ventana de alimentación. Entonces, el ayuno intermitente es una estrategia nutricional, o sea, está como dentro de la caja de herramientas de las estrategias nutricionales que se pueden utilizar en cierto momento con un paciente. Sin embargo, no es como la estrategia primero que se toma de primera mano, sino que hay que evaluar pues otras estrategias iniciales. Entonces sí se podría utilizar en cierto momento, pero ahorita en cuarentena yo no lo recomendaría porque igual justamente pues eso es, digamos, implica unos cambios para el organismo y uno de los cambios o uno de los efectos negativos podría ser algo de inmunosupresión, o sea, que como les decía, que se suprima el sistema inmunológico. Entonces yo diría que sí puede ser una estrategia que se puede utilizar, pero no ahorita. Yo preferiría recomendarles que si quieren utilizarla, pues uno, lo hagan de la mano de un profesional en nutrición y dos, que esperemos a que se termine la cuarentena para empezar una estrategia nutricional diferente. Bueno, súper bien, súper claro, Karen. Te voy a dejaron algunas preguntas en el chat. Eh, a ver, por ejemplo, Diana, si se recomienda leche en polvo y leche de cacao, almendras o otros tipos de leche o leche de coco como Bueno, alternativas. ok, estas leches no son propiamente leches, sino son bebidas, son, digamos, a nivel normativo, son bebidas vegetales, porque obviamente son vegetales. La leche es de origen animal, mientras que estas son bebidas vegetales. Se pueden utilizar, sí, no tienen el mismo aporte nutricional de la leche de vaca. La más parecida a la leche de vaca es la bebida de soya.
las otras bebidas tienen un aporte nutricional muy diferente, pero sí se pueden utilizar dentro de la alimentación. La bebida de almendras, por provenir de las almendras, tiene un perfil nutricional importante, la de coco también, entonces sí se pueden incluir en la alimentación, pero solamente que tiene que quedar la claridad de que no son reemplazo de la leche de vaca, pero sí, sí se pueden utilizar. Ah, bueno, y tener en cuenta que no tengan Pues, azúcar adicionada, porque muchas de estas bebidas que encontramos a nivel comercial vienen con adición de azúcar. Entonces, leer que no venga con azúcar adicionada. bueno, le recordamos a nuestros asistentes que pueden tener copia del webinar, se les va a enviar por el correo más adelante en estos días, que lo están preguntando por el chat. Resumiendo algunos otros aspectos que parecieron importantes, no olviden que necesitamos fortalecer, me pareció clave esto, tener una dieta que nos fortalezca el sistema inmunológico. La doctora nos mencionó algunos alimentos que se deben incluir. No olvidar las 5 porciones de frutas diarias que todos debemos consumir. Algunos oligoelementos como el zinc, el yodo y estas cosas. Y recordar pues no sé si la doctora nos quería recordar algunos alimentos que fueran indispensables en este momento, consumir por lo menos 5 alimentos que fueran indispensables consumir en este momento para fortalecer el sistema inmune. Bueno, más que 5 alimentos, bueno, yo les diría más como grupos de alimentos, ¿sí? Entonces, clave, frutas y verduras. Ujú. Entonces, eso tiene que ser diario, recordar que es diario el consumo de frutas y verduras, son 5 porciones en el día. Alimentos que nos aporten proteína, sea de origen animal o sea de origen vegetal, de pronto para los que ya son vegetarianos o ya son veganos, entonces recordar alimentos que aporten proteína, en el caso de origen animal, carnes blancas, rojas y huevo, y en el caso de los alimentos de origen vegetal, los leguminosas, frijoles, garbanzo, lenteja. Ese sería el segundo. Las bebidas fermentadas, como les decía, en general, digamos que la kombucha, el kéfir son un poquito más complicados de conseguir, pero si lo pueden conseguir sería muy bueno. O si no, el yogur, el yogur que es como mucho más fácil encontrarlo. Grasas saludables, los frutos secos que ya mencionamos, o el maní, o las nueces, o las almendras, las que podamos conseguir. El aguacate también en este grupo de alimentos y aceites vegetales como el aceite de oliva podríamos incluir también en la alimentación y cereales integrales. O sea, recuerden que cuando hablamos cereales hablamos del arroz, de la pasta, de la arepa, pero idealmente que sean integrales porque al ser integrales tienen mayor contenido de fibra, de vitaminas y de minerales. Ahí había una pregunta del chat que decía que si son necesariamente buenos incluir todos los alimentos integrales. No, no necesariamente tienen que ser todos. Sí, podemos de pronto incluir el arroz integral, pero de pronto la arepa sí, que no sea integral, o unas galletas que no sean integrales, de soda, por ejemplo, que no son integrales. Entonces, no necesariamente es que todos tengan que ser integrales, pero sí procurar por lo menos que algunos de los que incluyamos sí sean integrales. Bueno, otros aspectos que parecieron muy interesantes de tu charla es el tema de los tips para el manejo de la ansiedad, que en este momento pues muchas personas hacemos consultas virtuales, teletrabajo y estamos como sometidos a mayor tentación y a mantener más desórdenes alimenticios y los tips que nos da sobre el manejo de la ansiedad con los horarios, con todo esto son súper interesantes. Le recordamos a toda nuestra audiencia. Hablaba sobre la hidratación. Yo te quería mencionar, pues, ¿hay algún número de cantidad de agua diaria que debemos consumir? Aunque yo sé que estos ya son como consejos muy personalizados que tienen que ser como a cada persona, ¿cierto? Sí, pues digamos la recomendación de agua oscila entre 1 y 1.5 centímetros cúbicos por caloría por día. Entonces, sí, es un poco más personalizado porque básicamente pues depende de la cantidad de calorías que una persona gaste. Entonces, hay que revisar justamente Claro. con cada persona pues cuál es su gasto calórico. Por eso me gusta mucho explicarles lo de la escala de la orina porque no da un número, pero sí permite autoevaluarse, como decir, bueno, yo tomo X cantidad, pero estoy orinando muy oscuro, requiero más agua. Entonces es algo como que es como una evaluación muy personal, porque los números, o sea, los 8 vasos de agua que nos han dicho no son, ¿sí? Porque justamente Eso. todas las personas nos deshidratamos de manera diferente, ¿sí? O sea, como les digo, o sea, hay personas que sudan mucho, hay personas que no sudan mucho. Entonces, la deshidratación en cada persona es diferente, por eso es que los 8 vasos no aplican. ¿Sí? La hidratación hay que realizarla de manera muy personalizada, muy individual,
pero pues digamos, como les digo, de manera práctica sí podemos utilizar la escala del color de la orina. Buenísimo, porque en ese punto también quería relacionarlo con el tema de las rutinas, que hay muchas personas que, por ejemplo, en mi caso personalmente yo estoy aumentando un poco más la actividad física ahora en la casa, entonces la hidratación va a ser completamente diferente a la hidratación que llevaba normalmente. Y algunas personas, todo lo contrario, han disminuido su actividad física y también va a ser muy relativo. Por eso es que la nutrición siempre tiene que ir de la mano asesorado de un experto. Eh, Recordar los alimentos que sí no tienen que incluirse, los embutidos, los alimentos muy ricos en azúcares procesados, las gaseosas, eh, las bebidas azucaradas, que son estas gaseosas. Y ahí estaban preguntando acerca de los bocadillos beleños. Aquí en la audiencia tenemos personas de Estados Unidos, de México. El bocadillo beleños es un snack, una golosina colombiana a base de una fruta de la guayaba. Y pues nos estaban preguntando si se podía incluir dentro de la canasta familiar, dentro de las comidas habituales. Bueno, el bocadillo beleño es un postre igual, ¿sí? Entonces partamos de que si es un postre, o sea, es alto en azúcar. El bocadillo beleño tiene una ventaja y es que por estar hecho con guayaba, tiene un aporte de vitamina C importante. Entonces, podríamos incluirlo, pero nuevamente, ojalá, primero, ojalá que compremos los bocadillos beleños, los que son más pequeñitos, o si compramos de los que vienen más grandes de pronto para compartir con alguien más en la familia. Entonces, podríamos incluirlos, tratar de incluirlos ojalá los días que hagamos ejercicio, que hagamos deporte y que no sea todos los días, ¿sí? Entonces que no sea como siempre el postre, sino de pronto 3 veces a la semana. Claro que eso también va a depender de nuestro estado nutricional, si estamos en sobrepeso, si tenemos alguna enfermedad, si estamos en un plan de restricción calórica, bueno, tiene otras variables, pero en general sí podríamos incluirlo, pero no consumirlo tan seguido y ojalá el tamaño de porción que sea pequeño, porque sí sigue siendo un postre y sí sigue teniendo un aporte de azúcar bien importante. Claro, buenísimo. Una pregunta personal, si hablamos pues bastante extenso sobre el tema de la cuarentena y la alimentación, sobre los pacientes que ya que tienen síntomas respiratorios, si hay algo sobre nutrición actualmente. No, actualmente manejamos, bueno, ya ese ya es otro tema, pues que ya es el manejo de la alimentación, pero más en hospitalización, en unidad de cuidado intensivo, que pues ahorita sí ya hay evidencia frente a cómo debe ser la alimentación en este tipo de pacientes, pero ya hospitalizados. Los que ya tienen síntomas respiratorios, lo que podemos hacer es tener mucho más cuidado con la alimentación y ser muy juiciosos con todas las recomendaciones. Bueno, de todo lo que ya hablamos, tener pues especial cuidado de ser más juiciosos con estas recomendaciones nutricionales. Karen, espectacular este webinar, creo que para todos ha sido muy educativo. Queremos agradecer el espacio a Colombia Doctors, a Planes Turísticos, a Nutriactívate, a Plastic Skin. Recordarles nuestras redes sociales, las vamos a dejar por el chat. Y también recordarle a toda la asistencia que van a tener una copia en sus correos de este webinar. Ya alcanzamos casi 50 minutos hablando sobre alimentación y cuarentena. Y también les recibimos cualquier duda o sugerencia mediante chat o cualquier inquietud que tengan para poderse resolver más adelante. Karen, te agradezco mucho este espacio, muchas gracias, como siempre. Es un placer hablar contigo, de estar de la mano de una experta sobre nutrición. Hay un tema que no tocamos, pero lo que hablábamos del intrusismo de los medios con la alimentación, pero bueno, eso va para otro webinar de pronto más adelante lo vamos a ver. Así que te despido, muchas gracias a todo el público, a toda la audiencia por participar. La verdad que tenemos audiencia de Estados Unidos, México, Chile, de muchos países, de aquí en Colombia también de muchas ciudades, Medellín, Cali, Pasto. Así que bueno, muchas gracias, cuídense, no olviden Gracias. que todavía estamos en un pico importante de esta pandemia. Disciplina y voluntad, creo que son mis dos palabras que les dejo a toda la audiencia, mucha disciplina y mucha voluntad en esta cuarentena y creo que todos vamos a salir adelante y volver a disfrutar de nuestras actividades como lo hacíamos antes. Sí. Así que, chao Karen, me despido de todo el Chao. público Muchas y gracias a todos. chao, que Gracias a ti estén por muy la bien. invitación y muchas gracias a todos. Bueno, chao.